Deberá definir hoy si traslada o no el monumento al general Manuel Baquedano. Esto debido a los múltiples ataques que ha sufrido últimamente. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña Iván Poduje, arquitecto y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica. Iván, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Iván, a ver, tú has sido activo partícipe, o hemos dicho, o tú has opinado mucho sobre este tema durante los últimos meses. La figura del general Baquedano, la estatua, se ha transformado en una suerte como de fetiche, podríamos decir. ¿Cómo ves tú el eventual traslado? ¿Te hace sentido trasladar la estatua? ¿Cómo ves tú esta situación? No, yo creo que el problema del fetiche no es solamente la estatua, es claramente la plaza, mal llamada plaza, la Rotonda Baquedano, el entorno, son los locales comerciales, el edificio Turri, la estación de metro Baquedano. La verdad es que lo que tenemos acá es un foco de violencia que se ha extendido. No olvidemos, ¿cierto?, que la estación de metro Baquedano fue atacada duramente con piedra, tuvo ataque incendiario, igual que 17 edificios patrimoniales. Por lo tanto, yo creo que esto es más de lo mismo. Lo único que en este caso estamos ante un monumento histórico que tiene una relevancia histórica muy importante, de un escultor destacado, de una pieza muy valiosa, digamos, y por tanto está en amenaza, pero como también se amenazó, ¿cierto?, el Museo de Greta Parra y se destruyó, como también se amenazó el café literario del Parque Bustamante y también se destruyó. Entonces, este problema es bastante más complejo que la estatua del general. Sí, claramente, Iván, si es que se saca la estatua, uno cree, uno piensa que la situación no va a cambiar mucho, no todo se concentra quizás en la estatua. Pero a tu juicio, para quizás proteger este patrimonio de la ciudad, ¿debiese definitivamente decidirse por sacarla o sencillamente no es relevante para ti? No, yo creo que en ningún caso sacarla, porque lo único que harías tú con eso es entregarle el punto a la gente que quiere destruir este lugar y otros lugares de la ciudad. Creo que es necesario restaurarla. La estatua está muy dañada, es un patrimonio enorme para el país que está en amenaza. Y yo te diría que claramente ya el Consejo de Monumentos ha detectado que está en riesgo de caída. Esto puede además dañar, herir o matar a una persona. Es una estatua pesada, es muy peligroso lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo creo que es necesario restaurarla, pero en ningún caso sacarla, salvo que se proponga un proyecto de remodelación completo para la zona, que dé cuenta, ¿cierto?, primero que repare el daño generado por estos vándalos y delincuentes, y en segundo lugar, que prepare el diseño para dar cuenta de lo que ocurrió ahí en buen sentido, que fue el estallido social, no las acciones delictuales que hemos visto en estas imágenes y que son reiteradas y además han puesto en riesgo la vida y los negocios y los empleos de miles de personas. O sea, solo en el caso, por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando se discutía esta suerte de corredor por la Alameda que iba a ir desde Providencia hasta, no me acuerdo hasta qué lugar, hasta La Reja o más hacia el poniente, que incluía, por ejemplo, sacar Plaza Italia, transformarlo, era parte, sacar prácticamente la plaza, ni hablar de la estatua en una obra que era muchísimo mayor? Tú sabes mucho más detalles de esa obra, que al final Claro, no fue aprobada. Lo que pasa es que esa obra tenía un elemento muy positivo, que era la recuperación de los espacios públicos, de las veredas, Sí. incluyendo el espacio de la Plaza Baquedano, pero tiene un elemento que no era tan positivo, que era de alto costo y muy invasivo, que era un corredor segregado de buses, y eso hizo que el proyecto se cayera. Entonces lo que yo sugiero hacer en este caso es eliminar ese corredor segregado de buses, adaptar el proyecto a la condición de conmemoración del estallido. Esto podría incluir algún memorial, algún diseño urbano, digamos, distinto, pero tomando la idea que se trabajó la vez pasada de poder tener, ¿cierto?, un lugar diseñado para aglomerar personas. Creo que solo en ese caso, solo en ese marco, sería explicable, ¿cierto?, demoler la rotonda Baquedano, de la mal llamada Plaza Baquedano, Rotonda Baquedano, que hoy día se ha transformado en un lugar, como te digo, símbolo de la violencia y la intolerancia, y en ese contexto también restaurar la escultura de Virgilio Arias y volver a localizarla en un sector muy próximo a donde está hoy día. Creo que ese debe ser el contexto. Cualquier otra cosa, yo creo que sería muy peligrosa para la calidad de vida y para la seguridad de las personas que viven acá en el entorno, porque le daría un poder, un control territorial, que es lo que ejercen estas bandas, digamos, igual que en la periferia. Esto es control territorial de violencia sobre un área muy importante para la ciudad. Creo que eso es muy peligroso.
O sea, a tu juicio lo que se traslada eso es lo mismo que está sucediendo en lugares periféricos de la capital, ese control de lugar, el control de territorio, desde, lo hemos conversado otras veces, desde el marcado de los postes con diferentes colores, ¿eso mismo se está llevando al centro de Santiago? Absolutamente. Tenemos un problema en la comunicación con Iván Poduje. Él es, recordemos, él es arquitecto y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica. Se nos cortó el Zoom. Ahí, Iván. Sí, se nos cortó la comunicación hace 30 segundos. Yo te he dejado expuesta la pregunta. Si puedes recomenzar. No, tenemos un problema en la comunicación con Iván Poduje, arquitecto y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica. Estamos obviamente a la espera de lo que decía el Consejo de Monumentos Nacionales. Iván, te he dejado expuesta la pregunta, se nos fue la comunicación, obviamente sucede todos los días, le sucede a todos en las reuniones, aquí en la televisión abierta. ¿Cómo lo que te había preguntado antes respecto a este mismo tema? Sí, lo que te decía Andrés, espero que se escuche. Bueno, esto es un ejemplo de libro de un control territorial de bandas violentas. Lo hemos visto en las periferias de Santiago. Los pintan con sus colores. Las barras lo hacen mucho. Las barras partieron pintando postes, siguieron pintando muros, ahora pintan monumentos y pintan fachadas de edificios. Los grupos anarquistas hacen lo mismo, porque sienten que ellos son dueños del lugar y que ellos pueden imponer, en el fondo, su marca territorial y pueden incluso controlar este lugar por sobre cualquier ciudadano. Y eso no es aceptable en una democracia, no es aceptable en un Estado de Derecho, y menos en un lugar tan importante donde vive y trabaja mucha gente. Por lo tanto, estas personas que piensan que este lugar es de ellos, que no es de ellos, que han destruido, que han vandalizado y que han puesto en riesgo la vida y los empleos, deben retirarse para dar lugar a un espacio democrático, y eso es lo que debe diseñarse en este proceso. Creo que eso es fundamental. Ahora, yo soy arquitecto, no soy experto en seguridad, pero en las experiencias que hemos visto en otros casos de vandalismo, de bandas, como el que estamos viendo acá, es indudable que se requiere también un diseño de prevención situacional, antivandálico, pero también presencia policial y elevar el costo de vandalizar estos bienes. Y eso tendrá que definirlo un equipo de abogados, digamos, pero no es aceptable que nosotros tengamos bandas que ya están tomándose varios sectores de la periferia y que ahora han decidido tomarse un lugar tan central, donde además, digamos, como te digo, hay una escultura de un enorme valor patrimonial. Iván, ¿tú sientes que esta zona, que la Plaza Italia, que es Plaza Baquedano, se entregó de parte de la autoridad? Yo creo que sí, o sea, yo creo que ya está bajo control de bandas, de personas que creen que la violencia es un método válido. Yo he ido, Andrés, muchas veces a esta plaza, varias veces me han expulsado de la plaza de forma violenta. No cualquier persona puede ir a esta plaza. Si la plaza un día es tomada por barras de Colo-Colo, no puede ir un niño con una polera de la Universidad de Chile. Corre riesgo que le peguen. Corren riesgo los carabineros que pasan por ahí. Ni siquiera que están controlando. Las carabineros son insultadas con insultos machistas, de la peor especie yo he visto. Carabineras que van pasando solamente, ni siquiera de fuerzas especiales o de control orden público. Entonces acá lo que tenemos es un punto que ha sido tomado y abandonado, muy bueno tu punto, como tantos otros sectores de las ciudades que han sido abandonados por el Estado al control de grupos violentos en las periferias vinculados al narcotráfico, vinculados a barras bravas. Acá posiblemente lo mismo, barras hemos visto los banderazos. Lo que me llama la atención, Andrea, a mí, es que pese al daño que han hecho estas barras al fútbol, a los estadios, al deporte, haya personas que cuando están en estos puntos tienden a validar la acción violenta. No lo logro entender. Creo que eso explica también por qué ha sido abandonado, como tú dices, este lugar. Iván, una última pregunta. Esto es porque, a ver, a tu juicio, ¿es porque es Manuel Baquedano? ¿Podría ser cualquier estatua que está ahí, sea de cualquier prócer de la patria, del origen que sea? ¿O sencillamente es por el hecho de vandalizar, por lo que significa Plaza Italia? Y lo segundo que te quiero preguntar, ¿tú ya das por perdida la zona? Ya, lo primero, depende de quién tome la plaza. Acá uno de los errores del estallido, yo escribí un libro, se llama Siete Cabezas, no quiero ser publicidad porque leí bastante bien, pero lo que nosotros comprobamos es que no hay una cabeza, pues se llama Siete Cabezas en mi libro. Depende de quién tome la plaza en cada sector. Si la toman grupos anarquistas, Baquedano es, sin duda, un elemento que representa al Estado.
para algunos de la oligarquía, cosa que no tiene nada que ver con el personaje. Pero ahora, si lo toman las barras, no. Las barras bravas lo pintan, le ponen la bandera. Entonces depende de quién se tome el lugar. Yo vi en la comuna, ¿cierto? En la intersección de Lo Prado, de San Pablo con Neptuno, perdón, estación Metro San Pablo, que fue destruida, un memorial de detenidos desaparecidos vandalizado, se robaron las placas de los detenidos desaparecidos. No es cierto que exista un código ético, simbólico, que ataque ciertos símbolos y, por así decirlo, respete otros. No, depende de la banda que está a cargo del lugar en cada minuto. Por lo tanto, acá podría haber una estatua, una escultura de la Gabriela Mistral, y para grupos violentos que no creen en la democracia sería aceptable vandalizarla igual. Para otros quizás no. Y lo respecto a lo segundo, en ningún caso se puede dar por perdido. Si nosotros damos por perdido la Plaza Italia, tendríamos que dar por perdido también el sector de Parinacota en Quilicura, que está hoy día tomado por bandas también violentas, que ejercen el mismo control territorial que estos grupos, que impiden que los niños jueguen, que los niños ocupen los espacios. Tendríamos que dar por perdido también todo el sector sur de San Bernardo. Tenemos que dar por perdido muchos sectores que están en esta condición. Creo que para nada acá viven 12.000 personas en el entorno que merecen vivir tranquilas, trabajan personas acá que han perdido su empleo. Por tanto, la respuesta es en ningún caso perdida. Iván Poduje, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao.